Lo de llevar a pasear a Toretto se acabó, porque se enamoró de una oveja. Para los que no lo sepáis, Toretto es una cabra que estaba enamorado de Anubis y venía con nosotros a todos lados, pero ahora le tira más el rollo ovino y ya no viene con nosotros. Abuelo Zarigüeya, el jefe de la finca indiscutible es Abuelo Zarigüeya. Abuelo Zarigüeya manda él. No hay ovejas, ni cabras, ni Anubis, ni nadie. Entras por aquí y estás arriesgando tu vida a que Abuelo Zarigüeya te deje eunuco. Pinky está en fase de quitarse de malos hábitos aquí en la finca, reencontrándose con su yo interior y esas cosas. Zen. Pinky tiene sus horas a la mañana, se levanta, sale, pum, un pis, unos conguitos por la finca, vuelve para el sofá, hora de comer lo mismo, vuelve para el sofá, está de lujo, no tiene que bajar escaleras, ya sabemos que anda un poco de las patas de atrás así a la virulé, y le está sentando muy bien el blandito de la hierba y no andar tanto por la calle. Estamos felicísimos todos, inmejorable. Y nada, muy bien, muy tranquilo, muy feliz y cuando recibo mensajes de enhorabuena porque estás cumpliendo la vida que quieres y tal, a mí me llena de orgullo y satisfacción como el rey en fin de año. Anubis me hace agujeros en la finca, me hace agujeros en la verja y me sale de la finca cada 2 por 3. Y no me gusta dejarla encerrada en casa cuando yo me voy a comer por ahí o a algún sitio. Y ahora lo que hago es, ahora lo que voy a hacer es, le voy a hacer como las voladeras que hice para los cuervos o para la petrusca, pues le voy a hacer una perrera para ella. No me queda otra, pero la voy a poner debajo de ese roble a la sombra, para que no pase calor. Aquí se está fresquito, ¿eh? Busca ella cualquier agujerillo para salir, y sería hacer una inversión faraónica, cambiar toda la verja. Así que lo que voy a hacer es una perrera para ella, grande, total que nunca marcho por ahí un día entero y la voy a dejar ahí encerrada. Los cuervos se están adaptando genial, tienen ya su zona de vuelo, van por ahí por los tejados de las casas y tal. Me preocupa un poco a lo mejor que vayan a otras fincas a vacilar perros y o que alguien le meta un balinazo o un señor le dé con un bastón o así, porque aparte los cuervos tienen mala fama, ¿sabes? Se te apoyan en el tejado y a lo mejor lleva una pedrada. Y es algo que me da un poco de... pero no los voy a dejar aquí, los tengo sueltos casi todo el día. La petrusca, que me preguntáis por ella continuamente, hasta agosto no va a salir a volar, porque está mudando la pluma. Y como ya expliqué en ocasiones anteriores, las aves rapaces en la muda se paran y no se vuelan. Eso una y otra. Están criando las aves rapaces y otra ave rapaz en su territorio. Es un peligro para petrusca. Estamos hablando que va a hacer un año, bueno, hizo un año ahora recientemente. Aunque la veis ahí muy letal y tal, es un halconcillo que no mató nunca y no se sabría defender de un halcón peregrino o de una hembra de Azor de 1,5 kilos ibérico que la vaya a zumbar. En la época más delicada es ahora, así que se va a quedar en la voladera, no pasa nada. La palomilla va viento en pompa a toda vela, viento en pompa. Quise hacer un chiste, pero salió fatal. Va creciendo por días y muchos me pusisteis en comentarios, al estar improntada contigo, no puedes soltarla después así de repente. No, no la voy a soltar a la palomilla, ni la voy a tener aquí porque la matarían los cuervos. La voy a llevar para casa de un amigo que tiene un palomar y tiene muchas palomas, y entran, salen, tal, y va a estar allí con ella. Que las palomas son un animal muy gregario y que está en núcleos familiares, así que... Y nada, genial, viviendo un sueño aquí en la finca, inmejorable. Lo único que me fastidia un poco, que me pasa cerca al río, pero es un río que baja de Santiago de Compostela y baja muy contaminado. Los gatos los voy a ver todos los días. Ahora hicieron más lazo con mi madre y a las tardes están mirando pasapalabra con ella en cama. Y me llama, tengo aquí a los gatos. La última que llegó a la tarida es la más golfa de todas. Pero bueno, a las 8 o 9 están todos en casa ya, aunque anden por ahí. No me andáis mandando de gatitos en adopción, que no quiero gatitos, pero en el momento que me encuentre un gatito lo voy a traer para aquí. Pero no lo ando buscando tampoco, eso es como las novias, ya aparece una que tal, bien, pero no ando buscando tampoco. Pues lo mismo, estar atentos que para la semana llegan 2 nuevos miembros de la manada, titulares, para quedarse. No doy más pistas. ¡Ah! ¡Ah!